Y ahora sí, ya está con nosotros Azu. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. En la pasada semana decíamos, bueno, ese miedo, ¿no?, que a veces tenemos interior, cómo lo podemos gestionar, y hoy, lo prometido es deuda, nos lo has traído, vamos a controlarlo. Calentito y en bandeja, venimos con los miedos, algo tan habitual, tan cotidiano y que muchas veces nos resulta tremendamente limitante, y es un poquito lo que vamos a trabajar. Primero, diferenciar lo que es un miedo de lo que puede ser una fobia. El tratamiento va a ser totalmente distinto y cuando hace falta ayuda profesional, hace falta ayuda profesional, eso vaya por delante. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer, como en todas las ocasiones, es observar. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Cuáles son aquellas situaciones que despiertan, que disparan nuestro miedo? ¿Qué situaciones son? ¿En qué entorno? Y si hay algunas situaciones que son comunes. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a enlazar con ver un poco qué consecuencias tienen en nosotros y si hay un hilo conductor dentro de los miedos que tenemos. Vamos a poner dos ejemplos concretos a la hora de todas las pautas para poder ver un poquito las diferencias. No es lo mismo tener miedo a hablar en público, por ejemplo, que tener miedo a los aviones. Entonces, en función de cuán limitante es nuestro miedo, pues tendremos que tener en cuenta la dificultad o no para poderlo gestionar y la necesidad o no de ayuda para ello. Primero, ¿cuáles son esas situaciones? En segundo lugar, ¿qué creencia limitante hay detrás? Siempre detrás de un miedo hay una necesidad básica que no está cubierta en este momento, que es la seguridad y la protección, y el alimento, el sustento son la base de la pirámide de Maslow de necesidades. Pues el miedo responde a esa necesidad primaria que tenemos de seguridad. ¿Vale? Entonces, ¿qué creencia limitante se dispara con ese miedo? ¿Qué es esa creencia limitante? Algo que tenemos interiorizado como cierto y que hace que nos bloqueemos en diferentes situaciones. Creencia limitante del miedo a hablar en público, por ejemplo. Voy a hacer el ridículo, por tanto se van a reír de mí. Realmente lo que nos causa miedo no es la situación de hablar en público. A lo que tememos es a que se rían de nosotros, por ejemplo. Fobia o miedo a los aviones, por ejemplo. No tengo miedo en sí al avión, el avión no me va a hacer nada. Tengo miedo, por ejemplo, a la muerte o a no poder salir en un momento determinado si me angustio en una situación con un avión, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué situaciones son las que nos despiertan ese miedo, disparan ese miedo, qué creencias limitantes hay ahí detrás, y a partir de ahí pues vamos a ir viendo un poquito qué es lo que tenemos que hacer para gestionarlo. En primer lugar, muy importante, valorar cuáles son las consecuencias en nuestro día a día de ese miedo que nos genera una determinada situación. Por ejemplo, el primer ejemplo que estábamos utilizando, el miedo a hablar en público, es uno de los que yo tenía. Es uno de los que cuando yo terminé la carrera me daba auténtico pavor hablar en público. Lo hemos comentado alguna vez, que yo creo que es un miedo que vamos heredando de nuestro sistema educativo y desde chiquititos. A ver quién habla primero en clase y todos agachamos la cabeza, y en los cursos hoy en día, que ya están fuera de lo que es marco universitario o marco reglado, seguimos haciendo un curso de desarrollo personal y cuando pedimos voluntarios nos pasa lo mismo. Tenemos la tendencia todos por ese miedo al ridículo y por todo eso que ya tenemos interiorizado. Por eso se conforma como una creencia. Entonces, no es lo mismo alguien que tenga miedo a hablar en público y que no tenga necesidad en su día a día de hacerlo, que no esté acostumbrado ni su trabajo lo exija, que por ejemplo un desarrollo profesional como el que yo tengo. Mal iría como maestra o como orientadora o como coach si me diera vergüenza hablar en público, si tuviera miedo a ese tipo de situaciones. En ese momento decido conscientemente que quiero trabajar ese miedo, pero no porque nadie me lo diga, eso lo hablaremos más adelante. Imagínate a alguien que tenga miedo al avión, por ejemplo, y que generalmente no salga de su ciudad natal. Pero imagínate una persona que tenga miedo al avión viviendo en Tenerife y trabajando en una empresa multinacional. Pues es diferente el cómo nos afecta en el día a día ese miedo. Todo ello, toda esta información nos va a dar pautas a la hora de decidir si este es el momento adecuado o no, y si quiero o no gestionar el miedo. Muchas veces empezamos a trabajarnos a nivel personal, dentro de nuestro desarrollo personal, porque alguien nos aconseja, porque lo he leído en un libro, porque si no soy una cobarde, porque un montón de influjos externos. A veces no es el mejor momento, porque esto es una rueda. El hecho de tener miedos que nos limitan a hacer determinadas actividades o llevar a cabo la vida que queremos hacer, mina nuestra autoestima. Y si mina nuestra autoestima, esa falta de
autoestima alimenta esos miedos o alimenta otros miedos. Entonces hay que determinar cuál es el momento adecuado y cuándo conscientemente decido de motu propio ponerme manos a la obra. Soy yo quien decido cuándo gestiono ese miedo. Para gestionarlo no vamos a morir de empacho. No voy a decir, yo no hablo nunca de cara al público, pues voy a organizar una charla para 300 personas y ala. No se trata de hacerse el Superman o el Superwoman. Vamos a ponernos retos pequeñitos. Pues por ejemplo, me voy a atrever a ser la primera voluntaria en presentarse en el curso que iba a hacer en el centro cívico. Pequeñas cositas. O en el caso del miedo al avión, me voy a acercar, hay veces que es tan limitante, cuando son fobias sobre todo, que lo que hace es bloquear cualquier aspecto que tenga que ver con ese objeto o con esa situación que nos da terror. Hay gente que pasa pánico solamente viendo un avión pasar por encima, que roza, muchas veces sobrepasa lo que puede ser irracional. Por eso nos limita en nuestro día a día, porque no responde a una amenaza real. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta cada uno de estos pasos. Y una vez que ya nos planteamos pequeños retos, poquito a poco, ir haciéndonos consciente, como siempre, observación, 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 y marcarnos retos pequeñitos que nos supongan un esfuerzo, pero que estén al alcance de nuestra mano conseguirlo. Cuando lo conseguimos, premiarnos por ello, darnos a nosotros mismos ese refuerzo positivo, ese alimentar nuestra autoestima de sentirnos capaces. Ahí estamos derrotando el miedo y ahí estamos ejerciendo nuestra libertad. Para esa falta de necesidad cubierta, cuando no tenemos esa necesidad de seguridad, el hecho de enfocarnos en esta línea de desarrollar nuestra libertad y nuestra capacidad hace que, al sentirnos capaces, esa necesidad quede cubierta. Esa seguridad nos la da saber que somos capaces de afrontarlo sin necesidad de que alguien nos ayude o sin necesidad de que las circunstancias externas nos favorezcan, no estamos a merced de. Cuando ya tenemos esos retos creados y poco a poco nos vamos premiando, hay veces que simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestros propios trucos, estrategias que nos permitan enfrentarnos de forma efectiva a ese miedo, que siempre vamos a tener ese resquicio de cierta ansiedad, de cierta tensión, pero poco a poco cogiendo esa seguridad por nosotros mismos para irnos enfrentando cada vez con más tablas. ¿Qué trucos podemos hacer? Pues por ejemplo, a la hora de hablar en público, si es una situación que sé que va a ocurrir, preparar lo que voy a comentar antes de esa situación, o ensayar delante del espejo, o prepararme con un logopeda o con alguien que me pueda asesorar a la hora de hablar en público. ¿Vale? Ir determinando un poquito esas pautas, ir trabajando de forma consciente y buscar nuestros trucos. O si hay una palabra en la que me trabo habitualmente, esa solidaridad, que muchas veces muchas personas en tomas falsas aparece como que no sale la palabra, pues buscar qué otra palabra me puede servir para utilizar esa misma expresión. Y en último lugar, muy muy importante, cuando necesitamos ayuda hay que buscarla. No tenemos que tratar de hacerlo todo por nosotros mismos, que es fantástico y es maravilloso, pero hay un montón de profesionales dentro del ámbito de la psicología, del coaching, etcétera. Hay un montón de técnicas muy valiosas para gestionar el miedo, sobre todo cuando ya nos limita tanto y es tan bloqueante en nuestro día a día que se convierte en una fobia. Para eso siempre pedir ayuda. Bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probarlo, gestionen su miedo, piensen en una situación que les crea angustia y ¿por qué no probar estas pautas? ¿Quién sabe? Azu, gracias de verdad una vez más por habernos acompañado. Gracias a vosotros.